Gracias igual a ustedes por la invitación. De hecho, estos cursos son bastante útiles. Yo me acuerdo que cuando era médico general me llegaban algunas cosas en el policlínico, me llegó una vez una hemorragia subconjuntival que lo mandé por emergencia y ahora sé que no es una emergencia. Entonces, hay ciertos datos pues que a uno le pueden ayudar. Porque oftalmología, de hecho, es una especialidad que es muy difícil de evaluar y a veces es un poco compleja. Así que bueno, me toca hablar primero de glaucoma, son las dos últimas charlas del curso. Voy a hablar de glaucoma. Claro, glaucoma es una enfermedad muy extensa. Déjenme ver. Pero no, reproducir. Se nota la diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. No sé cómo poner, creo que no puedo poner cursiva. Ya, no importa. Entonces, primero voy a hablar de glaucoma. De hecho, esto es un tema muy denso. He tratado de simplificarlo un poco, sobre todo en primer nivel. Van a haber algunos términos un poquito complejos, pero de hecho, después de la charla, lo que me interesa es las preguntas, porque al final el glaucoma es una enfermedad del día a día y sobre todo que el glaucoma, por lo menos siempre a mí me ha pasado en los hospitales del seguro, sé que en los hospitales de MISA, como las citas son muy largas, eh, uno de los pacientes que más se quejan son los pacientes de glaucoma, que la cita se les demoró, que se quedaron sin gotas por 10 días, que necesitan otro tratamiento, entonces vamos a tratar de simplificar esas cosas. Así que bueno, primero entender que el glaucoma como tal, como definición, es una neuropatía óptica, ¿sí? O sea, es una enfermedad del nervio óptico. El paciente y nosotros mismos siempre estamos relacionando, cosa que está bien en parte, el glaucoma directamente con la presión del ojo. Pero no necesariamente es así, como vamos a ver luego. El glaucoma, al final lo que yo tengo que buscar es que el nervio óptico esté dañado, independiente de la presión, porque hay glaucomas que vamos a encontrar la presión normal. Entonces, una neuropatía óptica y algo importante, progresiva. O sea, si yo sospecho de glaucoma, y dejo al paciente sin tratamiento 6 meses, si fuera glaucoma tiene que progresar, sí o sí, ¿no? Porque es progresivo. Entonces, si no progresa, lo puedo observar con el tiempo porque hay muchos pacientes con este diagnóstico de sospecha de glaucoma. El glaucoma lleva entre el 6 al 8% de todos los ciegos en el mundo son por glaucoma, ¿no? Entonces, no es un número igual despreciable. Y se dice que hicieron proyecciones pues, en estudios epidemiológicos. En el 2020 ya habían 76 millones y hacia el 2040 se espera que hayan 111 millones de pacientes con glaucoma. Latinoamérica es uno de los continentes que, que tiene una tasa, digamos, no tan despreciable de glaucoma. Las tasas globales de glaucoma van entre el 3 al 5,5%. En Latinoamérica es del 4,5%. De hecho, los países que más glaucoma tienen es África y Asia. En Asia se dice porque el glaucoma está acompañado pues, de temas de edades. Mientras más envejecen las personas, hay más porcentaje de glaucoma, más chances, así que esa es una de las razones, ¿no? Ahora, algo importante del glaucoma es que, como algunos sabrán, es una enfermedad silenciosa. Así que viene este porcentaje entre el 82 al 96% en estudios que hicieron. eh, Hicieron estudios a grandes escalas detectando o tratando de detectar glaucoma, hicieron cuenta que entre el 82 y 96% de pacientes que habían detectado con glaucoma no sabían que lo tenían. Y el 33% ya tenían un glaucoma avanzado en uno de los ojos. Entonces, es un problema mayor que el paciente muchas veces no tiene mucha noción y muchos no saben que lo tienen. Tenemos varios tipos de glaucoma, en verdad, pero los dividimos en dos grandes grupos, entre otros, que no los voy a mencionar porque son más complejos, el glaucoma primario de ángulo abierto y el glaucoma primario de ángulo cerrado. El más común es el de ángulo abierto, ¿sí? Pero el que más ceguera causa es el de ángulo cerrado. Y si bien los dos podrían tratarse con gotas, tienen distintos tratamientos, igual porque el de glaucoma de ángulo cerrado tenemos que ver la manera de abrir el ángulo. Datos importantes, como dije, en Latinoamérica, la verdad que no hay un grado despreciable de pacientes con glaucoma. De hecho, entre todo el glaucoma mundial, casi el 13% está en Latinoamérica. Entonces, de hecho, hay que tenerlo en cuenta. Y algo que es muy problemático para nosotros mismos y para el paciente
es que primero es un tema costoso. Entonces, muchas veces, y me pasa, el CAELIN pertenece a salud, ¿no? Es un servicio tercerizado, pero al final se maneja como un hospital de salud. El paciente le dan tratamiento para 3 meses, pero las gotas se acaban a los 2 meses y al final tiene dos opciones, o la compra o se queda sin tratamiento, porque no le dan más. Entonces, el costo del tratamiento de una gota pues, de glaucoma puede llegar incluso a los 150 soles. Entonces, para las pensiones de alguien adulto mayor, 150 soles al mes es algo que muchas veces no pueden costear. Y imagínense, el 95% el tema del costo es un factor que tienen que tomar en cuenta. Y muchas veces también el paciente no tiene accesibilidad, ¿sí? Y pasa, como le digo, igual en mi hospital pasa. Paciente quiere sacar cita, no le dan cita de acá a un año. Entonces, imagínense que tenga glaucoma y sobre todo uno avanzado, se va a ir a la ceguera. Entonces, todo esto hace que el principal problema es que el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento. Entonces, uno arranca tratamiento, yo veo al paciente por primera vez en consulta, hacemos exámenes, tiene glaucoma. Le doy tratamiento y de acá el seguro no lo cita y no lo cita y no lo cita y el paciente se perdió, no tiene plata para comprarlo. Entonces, eso es lo que pasa, hay una mala adherencia al tratamiento. Tenemos, y lo voy a hablar no de forma tan extensa porque meternos a la parte farmacológica es muy pesada, pero tenemos varias opciones de tratamiento. Los que trabajan de todas maneras en el sistema de salud saben que tenemos tres principales, ¿no? ¿Qué es lo que damos en los hospitales? El latanoprost, que es el análogo de prostaglandinas, esa es como primera línea porque es el más efectivo. Ahora voy a mencionar cuánto más o menos baja cada uno. Tiene menos efectos secundarios, aunque sí inflama con el tiempo, pero suele ser la primera opción. Tenemos timolol, dorzolamida, esos son los tres principales que hay en el seguro, otros también como la brimonina, que es mejor, pero que el seguro no lo tiene, y los combinados que el seguro tampoco lo tiene. Factores de riesgo, que esto es importante. La edad es un factor de riesgo importante, mientras más años tiene el paciente, más probabilidad de que tenga glaucoma. Se dice que los hombres tienen más glaucoma, se ha relacionado un poquito a que los hombres sufren de más enfermedades cardiovasculares y metabólicas y por ende tienen más glaucomas, aunque eso no está 100% confirmado. Luego las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y como mencioné antes, por epidemiología, a los asiáticos y afroamericanos tienen más riesgo, pero como les dije, los hispanos, los latinoamericanos, tenemos un factor de riesgo relativamente importante. La presión alta, ¿no? La presión intraocular elevada, que es el único factor que se puede modificar en la enfermedad. ¿Sí? Por eso es que todo el tratamiento se centra en la presión intraocular y no en otras cosas porque es lo único que se puede modificar. Y un paciente miope, sobre todo los miopes altos, tienen más riesgo de hacer glaucoma de ángulo abierto y un hipermétrope, por el contrario, tiene más riesgo de hacer un glaucoma de ángulo cerrado. Mientras más hipermétrope, más riesgo, ¿sí? Y estos son factores de riesgo no solo para desarrollar glaucoma, sino para ceguera. La edad, de nuevo, ¿no? Un paciente mayor tiene más riesgo de glaucoma, por ende más riesgo de ceguera. El estadio visual al inicio, ¿no? El paciente que recién llega a ver cómo está su campo visual. Y muchas veces me ha tocado a mí verlo, y probablemente ustedes en algún momento también, llega el paciente primera consulta, 80 años, y el paciente llega con bastón acompañado porque no puede ver. Y el paciente dice sí, y piensa que se puede solucionar, y vemos los nervios ópticos fundidos, y le tenemos que decir al paciente que ya no hay vuelta atrás. Entonces, el estadio visual al inicio es un factor importantísimo. Niveles altos de presión intraocular, si en la primera consulta el paciente me llega pues con 40 de presión, es muy probable que ese paciente tenga más riesgo de llevar a la ceguera que un paciente que me llegue pues con 25, ¿no? La historia natural, hay muchos pacientes que dicen, mi hermano se quedó ciego por glaucoma, mi mamá también y mi primo también, entonces hay que estar atentos. Si es que ha pasado eso, hay glaucomas que son genéticamente más agresivos. El acceso y la calidad de los servicios es algo que acá, sobre todo en Perú, es algo que hay que tomar en cuenta porque los servicios realmente nos faltan mucho, ¿no? Incluso en los hospitales grandes, faltan muchas cosas, se valoran los equipos, no se reponen, entonces eso es un problema y nos lleva a la adherencia al tratamiento del paciente, que es lo que luchamos constantemente. La falta de conocimiento del paciente y la pobreza también, porque pasa que, y probablemente también les ha pasado, que el paciente dice ya, uno lo diagnostica de glaucoma y como el glaucoma no da molestias, el paciente viene, por ejemplo, porque tiene sensación de arenilla, lagrimeo, ardor, que son síntomas de ojo seco. Pero en esa consulta imagínense que detectamos glaucoma y le damos tratamiento de glaucoma que en sí el glaucoma produce, y las gotas a largo plazo producen inflamación de la superficie. Entonces,
entre comillas, vamos a empeorar al paciente, porque va a tener más molestias. Sobre todo si le damos las gotas del seguro, que son 3 por separado. Entonces, mientras más gotas aplique el paciente, más molestias va a tener. Entonces, el paciente va a decir, he ido, me han dado unas gotas que no me hacen bien, las voy a dejar, porque el paciente no entiende. Entonces, esa falta de conocimiento también es un problema. Entonces, hay un consenso, de hecho en Perú no han habido consensos o no han hecho estudios muy a profundidad. Esto lo saqué de un grupo mexicano de glaucoma, que de todas maneras siempre es bueno saberlo. Para el diagnóstico de glaucoma, algo que se ha visto en los últimos años, porque antes lo clásico, ¿no? Que lo que todavía igual se hace, es evaluar el campo visual, que de hecho lo han visto en algún momento, y la presión intraocular y el nervio óptico en el fondo de ojo, ¿no? Pero en los últimos años, ya con la tecnología, en la tomografía del nervio óptico, podemos cuantificar las células ganglionares. Entonces, esas células ganglionares se van a dañar antes de que me aparezca algún daño en el campo visual. Así que la pérdida de esas células ganglionares es un factor que yo tengo que tener en cuenta si es que el paciente se podría realizar una tomografía, que a veces es muy complicado, ¿no? Por el tema del costo y porque no hay esos equipos generalmente muchos hospitales y menos pues en policlínicos, entonces es un problema. El sospechoso de glaucoma es el que tiene uno o más factores de riesgo, pero yo lo evalúo, le hago un campo visual, una tomografía, veo el nervio óptico, que el nervio óptico se ve ligeramente grande, pero el resto de exámenes salen normales. Sí, entonces esos entran como sospechosos. O tienen la presión, por ejemplo, en 22, pero yo veo el nervio óptico y no estoy tan seguro, lo clasifico como sospechoso y lo observo con el tiempo. ¿Ya? Y lo que dije antes, para el diagnóstico de glaucoma no es necesario presión intraocular alta, que es muy frecuente, sí, pero si yo veo una presión baja o dentro, no sé, en 15, lo normal es de 10 a 20 en teoría, si la veo en 15, yo no puedo estar 100% seguro que ese paciente no tenga glaucoma, ¿no? Entonces, hay que hacer tamizajes a los pacientes que tengan factores de riesgo, incluso tengan la presión intraocular normal. Evaluar el nervio óptico, que muchas veces cuando uno está rotando en oftalmología, porque de hecho rotar, lo que deberíamos aprender es a evaluar el nervio óptico con un oftalmoscopio directo, ¿no? Que es lo que uno podría tener a mano. Y con el oftalmoscopio directo se puede hacer una evaluación del nervio óptico que le dilatado, uno tendría que tener gotas para dilatar, eso sí, pero se podría hacer un examen de nervio óptico y con eso tener, sí, cierta sospecha de un paciente con glaucoma. Y si es que se pudiera, claro, asociar estas evaluaciones a un estudio funcional, que es el campo visual, porque me dice la función del nervio óptico, o estructural, que sería la tomografía, ¿no? Ahora, el glaucoma generalmente es bilateral, ¿sí? Si yo tengo un paciente con un glaucoma monocular, por lo general y casi siempre es secundario a algo. Tuvo algún golpe, tiene algún tumor, qué sé yo, pero es secundario, hasta que no se demuestre lo contrario. Porque es muy raro ver un glaucoma en un solo ojo y que sea por un tema genético. Entonces, ¿qué debemos detectar? Presiones altas. Ahora, el tema está en que en atención primaria es muy difícil que puedan detectar la presión alta. Y a la digitopresión que uno palpa pues con los dedos, o clasificar pues entre 18 y 21 es casi imposible. Es verdad que existen ahora tonómetros de aire, por ejemplo, que son muy fáciles de usar, pero uno tendría que tenerlo, que es un equipo que cuesta. Ahora hay equipos también mucho más pequeños, que tengo una foto, lo voy a enseñar, como el iCare, que toma la presión también súper fácil, uno presiona un botón y ya está. Entonces, si en algún momento, en un mundo ideal, pues uno pudiera tener eso en todos los policlínicos, podríamos detectar muchísimo más fácil un paciente, por lo menos hipertenso ocular, para una evaluación. La fluctuación de la presión, también, antecedentes familiares, eso es importante, sobre todo en atención primaria. Si viene un paciente y me dice, mi tía, mi mamá tuvo glaucoma, hay que hacerle exámenes sí o sí, ¿sí? Por más que no se queje, porque como les dije, sabemos que el glaucoma es asintomático. Entonces, pero eso es un factor de riesgo, referencia a oftalmología para ver, por lo menos una vez al año. La ascendencia africana e hispana también, si pudiéramos ver el nervio óptico, como les dije, un aumento de la excavación, que es la parte del centro, o una simetría entre los dos. Les voy a enseñar fotos del nervio óptico, pero la excavación, que es la parte del centro, no debería ser más del 30 o 40% del total. Entonces, yo no debería tener excavaciones más altas, que eso, o sea, un 80% del total no debería tener. Pero imagínense que tenga 20% en el ojo derecho y 50% en el ojo izquierdo. Esa simetría de más del 20% es un factor a considerar
casi siempre para sospecha de glaucoma. La edad siempre. El CCT es el grosor corneal central, ¿ya? Porque la córnea, según sea más gruesa o más delgada, me puede hacer que la presión intraocular cambie. Y el campo visual, pues, si es que uno, no sé si en algún momento alguien le ha llegado a un paciente y le dice, doctor, me han hecho un campo visual y en el seguro una mancita para leerlo, no me lo leyeron, acá está. Podemos ver ciertos signos para poder por lo menos decirle al paciente si es normal o no. Entonces, evaluar la cabeza del nervio óptico, ¿no? Lo que uno ve en el fondo de ojo. Es, como les dije, si uno está interesado y puede hacerlo, quiere un oftalmoscopio directo, es conseguirse unas gotas para dilatar, ponerle una gota, esperar 15 minutos o a lo máximo dos gotas y tratar de hacerlo. Tratar por lo menos, porque sí se puede. A veces cuesta, yo en el primer año me costó un poquito, pero se puede. Entonces, debemos ver el tamaño y la forma del nervio óptico. La relación copa-disco, que es esta excavación que les digo, y no solo la excavación, sino si esa excavación está comprometiendo más el borde superior, el borde inferior, que es lo primero que se compromete, la posición de los vasos de la retina y datos alrededor del nervio óptico que me dicen o sugieren que tenga glaucoma, a veces es raro verlo, pero si uno lo ve, es un signo incluso no solo de glaucoma, sino de progresión del glaucoma, que es una hemorragia. Alrededor del nervio ven como una hemorragia como en llama, eso es un signo de progresión, de defectos en la capa de fibra nerviosa de la retina, que uno, en teoría, cuando ve los vasos saliendo del nervio óptico, los ve como brillantes. Y cuando hay defectos, claro, ahora la tomografía pues nos alivia mucho, pero antes no había, y antes uno tenía que verlo. Y de hecho, si pueden verlo mejor. Y uno ve, cuando hay defectos, es como, la capa de fibra es como una alfombra, y los vasos están ahí. Entonces, si esa capa de fibra disminuye, lo voy a ver como más oscuro, más pálido, ¿sí? Entonces, eso también, si uno pudiera verlo. Y hay atrofias coroideas, que son atrofias pues, de las capas alrededor del nervio óptico, que también nos sugieren que pueda haber un glaucoma. Entonces, esto me salió un poco mal. Estas son excavaciones, ¿sí? No vean el cuerpo porque esa era de otra línea, creo que se ha escapado por ahí. Entonces, el nervio óptico normal es el que tenemos a la izquierda, ¿no? Entonces, podemos ver un nervio óptico aparentemente normal. La excavación es la de flecha verde, que es la parte más pálida, digamos. Y el contorno, pues, rosado circular alrededor son las fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas. Entonces, esta es una excavación más o menos de un 40%, ¿no? Uno tiene que más o menos sacar el nervio óptico, 40. Pero miren, esta es una fotografía del mismo paciente 12 años después, que se perdió en consulta, 2 años después. Miren la excavación, es casi el 90%, pues glaucoma de todas maneras. Ahora, hubiéramos podido detectar glaucoma en el primer caso del mismo paciente. Quizás, bueno, si hubiéramos tenido más datos, sí, pero de repente lo vieron en el policlínico un fondo de ojo y no le tomaron presión, no le hicieron nada más, el paciente no tiene antecedentes familiares y se perdió por ahí, desarrolló glaucoma y vino cuando dice que le bajó la visión y ya tiene pues un glaucoma muy avanzado. Entonces, ese es el problema. Entonces, y por ejemplo, uno ve este nervio óptico, pero 8, es un 80%, si ven toda la parte pálida es muy grande. Y dicen, esto casi de seguro es glaucoma, ¿no? Comparando con un 0,3, ven la parte pálida mucho más chiquita. Pero miren, lo que ahora nos ayuda, pero que es muy difícil ver primero. Uno tiene que ver el tamaño del nervio óptico, porque se escucha bien el audio, ¿no? Porque me salió que la conexión era inestable. Si por ahí se corta, me avisa. Este, uno tiene que ver, y alguna vez me lo explicaron así, lo entendí, el anillo neuroretinal, o sea, la capa de fibras, es como una masa de donut, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo una masa y hago una dona chiquita, tengo la misma cantidad de masa en una dona chiquita y voy a tener una excavación, un agujero chiquito. Pero si yo esa masa la estiro para hacer una dona grande, voy a tener la misma masa, es la misma masa, pero la estoy estirando y el agujero en el centro va a ser más grande. Pero la masa en sí es la misma. Entonces, no necesariamente una excavación así de grande es glaucoma. Y lo vemos acá. Lo que dice 85, no se fue. Pero bueno, la que dice 85, si ven ahí, es la capa de fibras nerviosas que es normal. Y en el otro, lo mismo, bueno, 95 es normal. Pero el tamaño del nervio óptico del de arriba es mucho más grande que el de abajo. Entonces, el tamaño influencia mucho en la excavación. Entonces, más consensos, el aumento del 50% de la excavación o 0,5, o que yo lo vea, por ejemplo, el paciente entre un año y otro y vea que esa excavación el año pasado era de 0,3 y este año es de 0,4, tiene que hacerme sospechar bastante de glaucoma. La pérdida de este ISNT, que es la regla ISNT,
¿Por qué se llama ISNT? Porque se dice, y debería respetarse eso, que el borde superior del anillo es más grueso que, perdón, el borde inferior del anillo es más grueso que el borde superior, que es más grueso que el borde nasal, y el más delgado es el temporal. Entonces, eso debería respetarse. Si en algún momento yo veo que el borde inferior es más delgado que el resto, sospecha de glaucoma. Entonces, no solamente tenemos que ver la parte del centro, sino cómo está el anillo y esa configuración. Las hemorragias, que en un rato voy a ver, las muescas son notch, que es, mejor lo vamos a ver con una foto, y las atrofias papilares. Entonces, en la primera imagen, no lo puedo ver, pero si ven el nervio óptico, en la parte inferior ven como una manchita en llama. No tengo el marcador, pero ven como una manchita en llama, una manchita roja. Esa es una hemorragia, por ejemplo. En la parte del medio, en la foto del medio, en el nervio óptico, en la parte de arriba izquierda, ven como una mancha media negra. Esa es una atrofia. ¿Sí? Que, la verdad que eso es más difícil de ver, eso es un poquito complicado. Y en la derecha es lo que les habla de la muesca, es lo que señala la flecha. ¿Sí? Ven la excavación, esta parte del centro, pero ven la parte de abajo como que se hunde, ¿no? Eso es un adelgazamiento importante del anillo. Y eso es casi, casi seguro que tenga glaucoma, ¿no? Entonces, si nosotros vemos alguna de esas características, referirlo de todas maneras, ¿no? Ahí veo ahí he marcado la hemorragia, ahí he marcado la parte de la atrofia, y bueno, lo otro ya tiene la flecha, así que ahí está. Ahora, estamos en atención primaria. ¿Podemos detectar etapas iniciales? La verdad que es muy complejo. Hay que ser también realistas. Incluso en el hospital, por ejemplo, en el Cailín, que es un hospital que tiene muchas cosas, por ejemplo, no tenemos tomografía y ya el Revaleti no nos permite hacer referencia para hacer tomografía y muchas veces el paciente no puede realizarse. Entonces, ¿qué nos queda? Campo visual. Cuando aparecen lesiones en el campo visual es porque se dañó ya más del 50% del nervio óptico. Así que detectar glaucoma en etapas iniciales, si no tenemos toda la tecnología, es muy difícil. Así que, si no podemos hacer eso, centrarnos en hacer estrategias para detectar por lo menos casos moderados o severos. Y sobre todo en poblaciones vulnerables, ¿no? Pacientes de edad avanzada, que tengan familiares con glaucoma. Entonces, tenemos que saber bien los factores de riesgo para saber en qué personas hacerles tamizajes y mandarlos por lo menos con no urgencia, pero con mayor rapidez a que lo vea un oftalmólogo o darle un tratamiento inicial, por último, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, detectar un glaucoma inicial, muy complicado. Necesitamos una tecnología muy alta, que como les digo, ni siquiera está en muchos hospitales, tiene mucho costo y es difícil generar una estrategia para el manejo de estos glaucomas iniciales. Así que, por lo menos, concentrarnos en detectar casos moderados o severos. Ahora, ¿es posible el tamizaje a nivel primario? La verdad que es bien difícil también. Por lo menos, como les digo, centrémonos en factores de riesgo altos. Mayores, generalmente a partir de mayores de 40 podría aparecer, este, pero mientras más avanzada la edad, tenemos que tener más noción o mandarlo al oftalmólogo, historia familiar de todas maneras, y afrodescendencia, ¿sí? Y antecedentes, bueno, antecedentes familiares. No existe un examen universal para el diagnóstico de glaucoma. La presión, así tengan para tomar la presión, no es un adecuado tamizaje porque la sensibilidad es muy baja. A veces puedo tener pacientes con la presión un poquito alta y no tienen glaucoma, o con presión baja y no me asegura que tengan glaucoma, así que solamente la presión no me puede hacer un tamizaje adecuado. Lo más importante es la evaluación del nervio óptico. Si yo puedo ver la configuración del nervio óptico, porque acordémonos que es una enfermedad del nervio óptico, eso es lo más importante y deberíamos aprender a ver las partes básicas por lo menos. La tomografía sí tiene mucha sensibilidad, un poquito menos de especificidad, pero lamentablemente, como les repito, muchos pacientes, la gran mayoría, no puede hacerlo. Y el campo visual sí, pero el campo visual, como digo, empiezan a aparecer lesiones ya cuando es un glaucoma moderado o severo, pero importaría en este caso, ¿no? Para detectar esos casos. Ahora se está hablando de la telemedicina porque ahora hay aparatos que pueden tomar una foto del fondo de ojo, incluso sin dilatar, y esa foto se puede mandar a centros especializados y uno con la foto podría ver signos de glaucoma para ver a qué paciente referir ese paciente. El tamizaje es una necesidad que no se ha respondido. Como les repito, el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, pero es la primera causa de ceguera irreversible. Hay que hacer charlas, concientizar a la población para que puedan saber eso. Y la principal causa de este tipo de cegueras es que el paciente llega a la consulta con glaucomas ya avanzados. Otras, el abandono, como les dije, el tratamiento que es muy frecuente, y el abandono de los controles cuando ya se le diagnosticó, sobre todo porque el paciente tiene muchas molestias con las gotas. ¿Ya? Menos del 10% de pacientes conocen que tienen glaucoma, la gran mayoría ni conocen, ni lo entiende y abandona el tratamiento.
El campo visual, el problema es que hay muchos falsos positivos, entonces de todos los campos visuales que tenga, hay muchos que yo voy a decir, este tiene glaucoma y es un examen que a veces el paciente no lo entiende y es muy difícil, y por eso es que hay muchos falsos positivos. Y el paciente tiene que aprender a hacer el campo visual. Entonces lo importante es crear conciencia. Hallazgos clínicos, las características del nervio óptico, ese es un campo visual, por ejemplo, y mientras más escotomas, que son los puntos negros, que es pérdida de visión, veamos, es porque el glaucoma está más avanzado. Y hay ciertos patrones en el campo visual que yo podría ver. Bueno, esta es como más o menos lo que quiero que entiendan de acá, es que el paciente con una sospecha de glaucoma es porque todavía no se puede detectar, o porque bien no tiene, o porque es un glaucoma tan inicial que no lo puedo detectar. Y de ahí está el glaucoma preperimétrico. ¿Qué significa esto? Que es un glaucoma que ya está con la enfermedad, ya está haciendo daño, pero el campo visual no me lo refleja, ¿sí? Entonces, en esos casos funciona la tomografía, pero no la tenemos a la mano muchas veces, porque el paciente no puede costear. Y cuando ya empieza a haber deterioro funcional, tengo cambios en el campo visual, pero miren, cambios en el campo visual cuando ya el paciente por lo menos tiene una enfermedad moderada. Y severa, bueno, pues ni hablar, ¿no? Y muchas veces ahí arrancamos tratamiento, el paciente no logra, pues, acostumbrarse y pues se va a la ceguera. Entonces, la reflexión es que el glaucoma muchas veces no está identificado, a consulta muchas veces llega en etapas terminales. No hay un tratamiento o un tamizaje para un diagnóstico precoz. Precoz, la verdad que es muy difícil, muy, muy difícil. La presión intraocular, que de por sí también es difícil tomarla en un primer nivel de atención porque no hay para tomar, tampoco ni siquiera es sensible ni específico. Así que tenemos que centrarnos poblaciones en riesgo. Personas añosas, antecedentes familiares, la descendencia, y sobre todo esos, ¿sí? La presión, si es que por ahí pudiera tomarse, pero sobre todo esos, y si puedo hacer un fondo de ojo con un oftalmoscopio directo, ya con eso hicieron un trabajo genial. Y hay ciertos protocolos de telemedicina, pero eso la verdad que acá no, todavía no hay, ¿no? Elementos básicos, la historia clínica, pero como les digo, la historia clínica, por lo menos en el glaucoma, muy difícil que nos ayude. El paciente relaciona a veces temas de migraña con glaucoma. Me duele el ojo, doctor, siento como presión, debe ser la presión del ojo. Mentira, el glaucoma por lo general no duele. Doctor, tuve un sangrado en el ojo, debe ser la presión del ojo. Mentira, las hemorragias subconjuntivales no son por presión del ojo, son por otras cosas, pero no. Entonces, el glaucoma en sí no fastidia, no duele. Así que la historia clínica va más por antecedentes familiares, factores de riesgo, cardiovasculares y eso para guiarme pues para el tema del glaucoma. La agudeza visual, como lo mencionaron en otras charlas, es importantísima. Deberíamos tener en todos los centros de atención cartilla de Snellen, por lo menos para hacer una agudeza visual simple. Ni siquiera con agujero, simple. Y eso les va a dar mucha ayuda, mucha. El autocorrecto muchas veces no hay, pero eso es para ver si hay temas refractivos, ¿no? En la pupila hay que ver si hay un defecto diferente, que con una luz del celular lo podemos hacer. Eh, Veo con una luz, lo muevo el otro ojo, lo muevo y lo muevo, y si tengo un daño más avanzado en un ojo que en otro, voy a ver este defecto pupilar. O sea, alumbro un ojo, se cierra, si tengo daño en el ojo izquierdo, paso acá y la pupila se abre. Porque el nervio óptico está tan dañado que ya no está llegando toda la información o la sensibilidad a ese ojo. Entonces hay que buscar defectos pupilares aferentes. Perfecto intraocular, como le dije, difícil, gonioscopía, más difícil aún, incluso en los hospitales, a veces al médico y en clínicas también nos da flojera hacer la gonioscopía, porque es un examen un poquito pesado, así que a veces no se hace, muchas veces no se hace. La tonometría, bueno, es la presión intraocular, el examen del nervio óptico, como les dije, que es importante, y lo del campo visual, y la paquimetría, que era lo del grosor de la córnea. Defectos, estos defectos los pueden buscar en el campo visual. Cada vez que aparezcan de la primera imagen, de la imagen A, este circulito que ven negro es normal y todos los campos visuales lo tienen, que es el nervio óptico. Como el nervio óptico no tiene fibras, hay una mancha ahí negra que me sale en el campo visual. Más bien, si no la ven es porque el paciente pues no estuvo haciendo un buen examen y salió mal. Porque esa manchita negra siempre deberíamos verla. Lo que no deberíamos ver es manchas negras en otros lados del campo visual. ¿Cómo las vemos acá? Todos estos son patrones de glaucoma. Los más frecuentes son los escalones nasales, como la figura A, y los defectos arqueados, como arcos, ¿no? Que puede ser tanto superior como inferior. Y esos defectos van creciendo conforme el paciente va empeorando. Entonces, ¿cuándo derivar a un especialista? De hecho, igual deberíamos derivar, pero el tema es que todos los servicios están saturados. Entonces, muchas veces derivan a alguien pues de 35 años, a él no le van a hacer descarte de glaucoma. Por más que diga que su abuelito es bien difícil. Entonces, hay que centrarnos en la población en riesgo.
Presiones menos de 24 con nervio óptico normal, sobre todo el nervio óptico normal, la verdad que uno lo puede observar nada más. Si la presión está más alta, de hecho, sí ya hay que iniciar tratamiento y considerar que es glaucoma hasta demostrar lo contrario. El campo visual, como les dije, hay un efecto de aprendizaje. De hecho, el primer campo visual que hace el paciente, nosotros no lo tomamos como correcto. Le volvemos a repetir meses después y el segundo nos quedamos con el, digamos, con el campo visual de inicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error más frecuente de que deriven a un centro especializado? Porque yo veo el nervio óptico y lo veo más grande. Ese es el principal error porque la gente piensa que el nervio óptico grande sospecha, tiene glaucoma y lo manda. Ahora, igual hay que verlo, pero muchos pacientes de esos no tienen, como lo expliqué. Y sí es un error no derivar un paciente con ángulo estrecho, porque como les comenté, el glaucoma de ángulo estrecho es el que más ceguera causa, o que tengan algunos otros síndromes de pseudofolación o síndromes raros. Este, bueno, este es un cuadro que más o menos compara la pérdida de visión por el envejecimiento, que es la línea verde. El B y C, que es la línea celeste y amarilla, son glaucomas de la misma intensidad, pero diagnosticados en un paciente mayor, que es el B, que un paciente menor que tiene más tiempo de glaucoma. Y el D sería si es que esos pacientes los tratamos, ¿no? De hecho, caería mucho menos esa pérdida de visión y hay glaucomas muy agresivos que llevan a la ceguera muy rápido como la línea. Como esto de la progresión, la verdad que lo voy a pasar porque igual esta charla es un poco extensa y lo estoy pasando un poquito, porque estas son pérdidas de decibeles del campo visual, pero más o menos para que vean cómo va empeorando el paciente en estas manchas negras que les digo y se refleja en su campo visual. Ahora, este campo visual es interesante porque muchas veces el paciente es ciego por términos legales incluso, ¿ah? Y yo lo veo y veo la cartilla Snellen y está viendo 20/20 sin corrección. El paciente está viendo hasta la última línea. Y digo, ¿cómo puede ser ciego si ve 20/20? Y es porque no es ciego por la agudeza visual, sino es ciego porque se redujo tanto el campo visual que es como que viera por un tubo. Entonces el paciente se va a chocar con todo. Lo poco que ve, lo ve bien, pero el resto se va a chocar, o sea, no va a poder ver a los costados nada. Principio del tratamiento, control de la presión en rangos, hay una presión target que le voy a hablar, campos visuales estables y una tomografía estable. O sea, si lo podemos seguir con el tiempo, con exámenes, eso sería lo ideal. La presión target, porque como les dije, la presión normal es entre 10 a 20, pero no quiere decir que todos esos pacientes deberían estar con esa presión. Hay pacientes que necesitan estar en presiones de 12 o 13, con presiones de 17 que le va a hacer daño. Entonces, todos estos son factores que me van a decir qué PIO target necesita el paciente. ¿Ya? Con temas de tratamientos, no voy a mencionar cómo actúan, porque la verdad que no tiene mucho sentido, pero sabemos, el análogo de prostaglandina es el que más baja la presión, como ven, contraindicado. Sí tienen que saberlo porque un paciente puede venir y uno quiere arrancar con tratamiento por algún motivo, porque viene con exámenes, con una orden que tiene glaucoma. Entonces quieren arrancar. Si tienen historia de un edema en la mácula, no, porque puede aumentar. Antecedente de queratitis herpética, ahí se corrigió mal, herpética tampoco porque dicen que puede reactivar el virus del herpes, así que tampoco, y si tiene una inflamación dentro del ojo activa, tampoco porque el análogo es prostaglandina, inflama el ojo, ¿no? Como efectos adversos, todas las gotas de glaucoma me pueden producir inflamación de la superficie. Y además, hay algunas mujeres, y por eso se creó otro medicamento, porque tiene un efecto adverso, entre comillas, porque a las mujeres les parece interesante que crece las pestañas, ¿no? Y puede cambiar el pigmento del iris, o sea, la coloración del ojo. Los betabloqueros, como el timolol que hay en el seguro, reducen la presión también bastante bien, pero un poco menos que el análogo. Contraindicación, porque como es un betabloqueador, todos los asmáticos que sufren de temas pulmonares y que tienen la presión baja, bradicárdicos, contraindicados, ¿sí? Nada con esos pacientes. Efectos adversos, más o menos los mismos, ¿no? Producen insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia, cansancio, tolerancia al ejercicio baja, depresión, impotencia. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la orzolamida, reducen un poquito menos la presión y tienen una reacción cruzada con las sulfas. Entonces, alérgico a sulfa, no darle de ninguna manera. Cálculos renales, trombocitopenia y anemia plástica, no darles tampoco a esos pacientes, ¿sí? Efectos adversos, algo que se queja mucho al paciente es el sabor metálico que le deja en la boca, bueno, y estas conjuntivitis alérgicas y queratitis que todas las gotas de glaucoma me pueden dar. Tenemos la brimonina, que seguro no la tiene, que es muy buena, de hecho. Me reduce la presión 20-25%. Contraindicado en personas que están recibiendo terapia con IMAO y en niños menores de 2 años, que la verdad es muy difícil ver un glaucoma
congénito, y si son glaucomas congénitos, la verdad que con gotas no van bien, generalmente esos van a cirugías. Y si tenemos una urgencia oftalmológica, como los glaucomas agudos, ¿no? Podemos dar acetazolamida, o si tenemos un paciente que nos dio con presiones muy altas, la acetazolamida va a hacer que la presión del ojo baje rápido, contraindicaciones igual que la dorsolamida, porque al final es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero nos va a permitir, eso es vía oral, nos va a permitir bajar la presión un poco más rápido que las gotas, ¿ya? Y los agentes hiperosmóticos, que también lo han escuchado seguramente, como el manitol. El manitol es para un glaucoma agudo de todas maneras, ¿no? Me viene un paciente con glaucoma agudo, contraindicado en falla renal, insuficiencia cardíaca congestiva, pero yo le puedo pasar a chorro manitol 150 o 260 venoso en una hora y le va a bajar la presión, porque el paciente, probablemente en algún momento les haya llegado, el glaucoma agudo se da generalmente en viejitos por las noches o que los dilataron, que tienen cataratas. Entonces, la cámara del ojo se achica mucho, la presión del ojo no tiene por dónde salir, porque el ángulo se cerró totalmente, y la presión se sube, pues, de forma descomunal a 60, 50, y causa un ojo rojo muy intenso, dolor, náuseas, vómitos, tanto que el paciente va por emergencia porque le duele toda la mitad de la cabeza, es un cuadro muy aparatoso. ¿Qué hacer en el momento? ¿No hay oftalmólogo? Manitol. Ahora, hay que tener cuidado porque en pacientes diabéticos les sube el azúcar. ¿Ya? Y como les dije, el glaucoma y las gotas de glaucoma causan inflamación de la superficie ocular, ¿ya? Entonces, muchas veces eso también hace que el paciente sienta que no lo están tratando bien y falla el tratamiento. ¿Cuándo operar? Cuando no alcanzamos un apío que nos haga sentir cómodos. El rechazo al tratamiento médico, porque el paciente vemos que la verdad es un mal paciente, no tolera las gotas, mucha inflamación, puede ser también. Progresión de glaucoma incluso con tratamiento máximo. Si el paciente ya se quedó ciego por un ojo de glaucoma, generalmente va a cirugía del otro, y hay tipos de glaucoma un poquito más severos. Esto, bueno, lo voy a dejar igual en las diapositivas, son consensos también. Es más o menos lo que ya hablé, de hecho, ¿ah? Ya, y sobre todo, como les digo, de hecho el otro tema es un poquito más corto. Educación. Decirle al paciente que la enfermedad es asintomática, pero que si no sigue el tratamiento se va a quedar ciego. Hay que hacer exámenes oculares frecuentes, una vez al año por lo menos, que el paciente pase por oftalmología, pero los que tengan factores de riesgo, darles más importancia. Más edad, más riesgo. Y si tengo un paciente con sospecha de glaucoma, o si ya diagnostica a alguien con glaucoma, decirle que muchas veces las gotas arden, que va a tener efectos secundarios, y se tratan de mitigar un poquito con las lágrimas, pero que no abandonen controles. Y el problema del seguro es que no tenemos gotas combinadas, porque cada gota tiene preservantes. Entonces, imagínense el paciente utilizando latanoprost, dorsolamida y timolol. El latanoprost se utiliza una vez al día y las otras 2 veces. Se está echando 5 veces al día gotas. Entonces va a tener una inflamación y el paciente va a decir, esto no me sirve. Tengo que explicarle que las gotas causan efectos secundarios, pero que es mejor eso a que se quede ciego, ¿ya? Y hay impactos en la calidad de vida del glaucoma, ya se sabe. Hay alteraciones primero del espacio y la movilidad. Como se reduce el campo visual, el paciente no ve. Hay una escalera, no la vio, se cayó y empiezan las caídas. Se cayó y el paciente dice, no, es porque estaba viejito. No, de repente tiene un glaucoma avanzado, el pobre no ve y se cayó, se fracturó la cadera y pues empieza toda la catástrofe, ¿no? Y ahora, dentro de todo el campo visual, lo que más limitación me da son las regiones que están cerquita al centro y la parte inferior, porque por ahí el paciente camina, baja escaleras. O sea, yo preferiría tener un defecto superior, porque al final que ve arriba no hay mayor limitación, a que tenga un defecto inferior. Los defectos inferiores dan mayor limitación, ¿no? Y cuando hay un campo visual estable en un ojo, podría enmascarar que el otro ojo sí esté empeorando. Así que hay que igual ver siempre los dos. Alteraciones psicosociales, ya se sabe que los pacientes que tienen glaucoma y sobre todo los avanzados se deprimen, ansiosos, entonces hay una alteración ahí también y causa mucha enfermedad de la superficie. Este, Estos son flujogramas, ¿no? Sobre todo, de todo esto, aprender factores de alto riesgo, ¿sí? Factores de alto riesgo, antecedentes familiares, edad, descendencia, ¿sí? Y si se pudiera hacer el fondo de ojo, pues sería maravilloso, ¿no? Y como tamizajes primarios, hacer una foto, si es que se tuviera, o el fondo de ojo, como les digo, y según eso, derivar o no al paciente. Si vemos un nervio óptico normal sin mayor antecedente, nada, tranquilos. Si veo algún signo sospechoso de eso, oftalmólogo, ¿sí? Para ver. Y el tratamiento, bueno, lo que ya expliqué, generalmente damos medicinas, gotas. Ya hay láser ahora
pero el láser no lo tiene en los hospitales y es un tratamiento costoso que muchas veces el paciente no puede costearlo. Así que tenemos básicamente medicinas en gotas y si vemos que no llegamos a una presión objetivo, tenemos que ir a la cirugía. Si el paciente puede y está dentro de las condiciones de pagar un láser, un SLT, por ejemplo, que está en la cabeza, sería ideal, pero muchas veces no es la realidad de nosotros. Y por último, esto. Centrémonos en recursos oftalmológicos, generalmente de bajos recursos, porque lamentablemente en las áreas de salud no tenemos tecnología de punta, ¿sí? Entonces, meternos primero en la prevalencia, o sea, l- a pacientes de edad avanzada que tengan algún defecto en la papila, o sea, en el nervio óptico, ¿sí? O que tengan algún tipo de antecedente, derivarlo. Si algún antecedente, algún factor de riesgo, derivarlo. El resto, pues, es para ya otros niveles de atención. Y siempre hay una semana de glaucoma, pero el día principal de glaucoma, 12 de marzo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer charlas, concientizar al paciente, invitarlos a dar una charla sencilla de cómo es el glaucoma, cómo afecta la vida, que los deprime y todo, para que el paciente pues, pueda tener la noción de esta enfermedad. Gracias. Esa es la primera que era la más densa, de hecho. La otra va a ser un poquito más rápida. No sé si hay preguntas, las respondemos ahora. La verdad que no sé si están preguntados o sigo con la otra y luego... Sí, sí hay preguntas, doctor. A ver, un Ok, ratito para leer. sí. Deben estar cansados, pero vamos, falta una más cortita y ya acabamos. Yo acá lo veo también. Tenemos las preguntas, doctor. Me dice, ¿los tratamientos láser son suficientes o siempre debe agregar gotas? A veces pueden ser suficientes. O sea, no, a ver, hay casos y casos. El láser que ahorita se utiliza como primera línea es el SLT, pero es un láser que no los tienen los hospitales. Pero el SLT muchas veces hace que el paciente no use, por ejemplo, si el paciente usa una gota, lo podemos dejar sin gotas. Y el SLT se puede repetir cada 3 o 4 años. Pero, por ejemplo, si es un paciente que tiene 3 gotas o está usando terapia máxima, el SLT probablemente no haga que el paciente deje de usar, pero esas 3 gotas podemos reducirla a 1 o 2, entonces es mucho mejor. Ya, aquí hay otra pregunta. Dice, a ver, Acá yo veo, se receta gotas para reducir la presión en pacientes con el uso. glaucoma, ¿no? Aun cuando la presión es normal. Si veo que sí. ¿Por qué? Porque la presión intraocular tiene una fluctuación durante el día. Entonces, imagínense los pobres controles que tienen, que yo le tomo la presión una vez cada 3 meses en el mejor de los casos o cada año en el caso realista. Entonces, imagínate que me hago con una presión, y digo, la presión es normal. No necesariamente. Es más, ya se sabe que la presión aumenta en las noches madrugadas. Entonces, que yo vea un paciente incluso, sería ideal citar al mismo paciente a las 9 de la mañana y citarlo a las 6 de la tarde un mes después, para ver cómo está la presión. Entonces, si yo veo una presión normal, entre comillas, pero veo que mi campo visual ha empeorado, tengo que darle gotas y si ya tiene una gota, tengo que agregarle una más y ver qué está pasando. Ahí, pero no lo hacen en muchos lugares, la presión intraocular de todo el día y se toma el paciente desde la madrugada hasta la noche y eso nos da mayor detalle. Pero incluso con presiones normales, sí. Y tengo que descartar causas secundarias, de hecho, también, ¿no? Pero es más, el CIE-10 bueno, no, el CIE-10 no, pero hay un grupo que es glaucoma de tensión normal, así que tengo igual que darle si es que veo deterioro del nervio óptico. Hay otra pregunta, doctor. Dice, doctor, fémina de 61 años con glaucoma monocular de ángulo abierto, con los 3 goteros y presión 18. Ujú. ¿La cirugía sería la solución más factible para reducir la presión? Si es así, ¿sería la indicada y el pronóstico es bueno o malo? Ya, primero, como le digo, glaucoma monocular, buscar causas secundarias, pero si no las encontraron, no hay. Ángulo abierto con los 3 goteros. Ya, claro, si está con los 3 goteros, la presión de 18, tendríamos que evaluar el campo visual. Si el campo visual tiene un glaucoma moderado severo, esa presión de 18, la verdad que la va a llevar a la ceguera de todas maneras y efectivamente la solución es la cirugía.
Ahora, el pronóstico en un glaucoma avanzado con máxima terapia, que no va bien, no es tan bueno. Muchas veces la cirugía gold estándar que todavía se sigue haciendo es la trabeculectomía, ¿sí? Se abre un canal del ojo, se abre la esclera, se hace un huequito ahí, se corta el iris, una iridotomía periférica, una iridectomía periférica, y esa es la cirugía. Les causa una ampolla a los pacientes, que seguramente por ahí habrán visto algunos, pero esa es la solución. Hay otras cirugías, la EPNP y otras, pero la que se hace más acá es la trabeculectomía. El tema está en que son una de las cirugías que más causas de endoftalmitis me causa, que es una inflamación muy, muy severa dentro del ojo, y falla. Entre los 3 a 5 años tiende a fallar. Entonces el paciente a los 3 5 años me va a venir y la ampolla va a fallar porque el ojo tiende a cicatrizar, como todo el cuerpo, ¿no? Y ese canal que yo he creado tiende a cerrarse en algún momento. Y tienen que hacerle otra trabeculectomía o válvula. Entonces, la cirugía es una solución, pero igual, sobre todo si no son pacientes tan añosos, no es un pronóstico tan bueno porque lleva a ciertos deterioros, pero sería el camino a seguir si es que tengo un paciente con máxima terapia, con presión de 18 y esa presión no es la presión que yo quiero controlar. Si la presión pido target desde 14 máximo y tengo 18, va a ir a cirugía, pues no hay otra cosa. Hay otra pregunta. Dicen, ¿qué hago si el paciente no cumple con sus gotas porque le producen molestias? Muchos pacientes se quejan que le tarden. ¿Qué hacer, doctor, en esos casos? Es que es un tema muy complicado porque en el mundo ideal, ¿qué hacer? Es láser, ¿sí? Porque el láser hace que el paciente se quite glaucomas, pero claro, el láser pues no baja de 3.000 o 4.000 soles. Claro, el láser dura 3 o 4 años, entonces prorrateando pues es un tratamiento igual bueno. Pero, a ver, ¿qué se hace con el paciente que no tiene recursos, viene al hospital, yo le estoy dando timolol, dorsalamida y latanoprost, las 3 gotas, y más gotas, más inflamación? ¿Qué me hago? Es un problema que me pasa a mí también. Si el paciente no tiene recursos para hacerse láser, muchas veces sí, una posibilidad sería cirugía, ¿no? Referirlo a un centro, para que le hagan una cirugía, porque si el paciente no se va a aplicar las gotas porque simplemente no las tolera, me va a fallar en el tratamiento y no va a hacer otra. Ahora, claro, si estuviera en la clínica y el paciente tiene todos los recursos, le ofrecería láser, le ofrecería una gota combinada de Critantec, por ejemplo, que es una gota que tiene 3 en uno, y hace que el paciente se adhiera mucho mejor al tratamiento. Pero en la realidad en los hospitales, si no se adhiere y veo que ese paciente me va a ir a la ceguera porque no se va a adherir al tratamiento y no puede costear otra cosa, una alternativa sería operarlo. Hay otra pregunta. Dice, ¿todo paciente con glaucoma llegará a la ceguera si se cuida? No, no, es más, la mayoría de pacientes, si tiene un diagnóstico precoz, con un buen tratamiento, sigue sus controles y todo, van bien, la gran mayoría. El tema está en que genéticamente hay un buen porcentaje que sí va mal, un 20% más o menos, pero hay un 80% que no. Pero sobre todo es la falla del tratamiento y que vienen ya muy tarde. Pero si el paciente viene temprano, yo lo diagnostico, el paciente entiende, se coloca sus gotas, religiosamente viene a su consulta, recoge su medicamento, no se le acaba, por lo general tiene un buen pronóstico. Ujú. Y ya la última pregunta de este tema, doctor. Dice, ¿se debe hacer el despistaje de glaucoma en todos los pacientes con familiares directos con este glaucoma? ¿Y en qué consistiría ese despistaje? Sí, hay que hacerle. El depistaje básico es toma de presión intraocular y un fondo de ojo dilatado, ¿no? Y bueno, a veces sin dilatar, pero dilatado sería lo ideal. Por lo menos esos dos deberían ser sí o sí. Ahora, si tuviéramos a disposición un campo visual, que muchos hospitales sí lo tienen, ya nos salimos de dudas, ¿no? Pero como les dije, igual el campo visual me detecta pues glaucomas moderados, avanzados. Pero con una presión y con un nervio óptico, yo por lo menos puedo sí asegurar que el paciente no tenga, o sea, si veo un nervio óptico súper sano, una excavación chiquitita, los vasos bien, el anillo neuroretiniano bien, y una presión de 12, la verdad que me quedo tranquilo, le digo, vuelve de acá a un año y vemos. Y por el contrario, si veo una presión elevada con un nervio óptico sospechoso de glaucoma, le hago estudios para confirmarlo. Pero presión, fondo de ojo dilatado. Con esos dos puedo tener mucho más, noción de si un paciente tuviera o no glaucoma. Pero sí, si tienen un familiar directo, todos deberían pasar una vez al año, siendo mayores de 40, ojo, una evaluación, porque
Sí puede llegarles un paciente que tiene 20 años y que les diga, mi papá tuvo glaucoma a los 50. Sí, genéticamente es distinto el glaucoma juvenil que el glaucoma que aparece de edades mayores. Entonces yo le diría a ese paciente que tiene 20 años, sí, ok, tú tienes riesgo de hacer glaucoma, pero por lo general, hay algunas excepciones, pero por lo general tienes mayor riesgo a partir de los 40. Doctor, y hay la última pregunta para que no se quede en el aire. Sí, sí. eh, con referencia a la paciente de 61 años que le mencionaban. Si la Ujú. misma paciente dice, ¿sería factible hacerle un láser pese a una intervención láser anterior? Depende qué láser le hayan hecho porque, por ejemplo, para los ángulos estrechos hacen un láser que se llama una iridotomía periférica. Y los vuelven de ángulo abierto, ¿no? Entonces, o muchas veces calman, pero si tienen un glaucoma ya y vemos que todavía sigue la enfermedad, ya el ángulo cerrado ya lo resolví. El láser que está a la cabeza es el SLT. Entonces, si le hicieron una iridotomía periférica y el paciente sigue con presiones altas, se puede hacer un SLT incluso o sea, así le hayan hecho el otro láser. Y si ya le hicieron el SLT, que es el láser de primera opción ahora, pasan 3 4 años y el láser va a bajar y se repite cada 3 o 4 años. Y se repite y se puede repetir N veces, no hay ningún problema con el SLT. Ahora, si le hice el SLT y lo veo al mes y no le ha bajado, no, pues ahí algo ha fallado, ¿no? Le tengo que dar gotas igual. Pero sí se puede hacer láser de formas repetidas cada cierto tiempo.